Apreciables amigos y hermanos, en esta mañana, que Dios les bendiga grandemente. Esperamos que todos ustedes, Dios los haya bendecido mucho y podamos disfrutar de un primer día de la semana. Y como siempre, ¿verdad? No queremos perder el tiempo en otras actividades más que meditar en la palabra del Señor, que es lo que edifica tanto nuestras almas. En esta mañana, ustedes recordarán que ya hablamos sobre lo que es los frutos del Espíritu Santo, que son 9 en total. Por ejemplo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, la bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por el momento hemos meditado 3. Por ejemplo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, y en esta mañana vamos a hablar acerca de la bondad. Muy bien, pero antes vamos a pedir a Dios su bendición para que nos ilumine al meditar su palabra. Señor Jesús, te damos gracias porque nos concedes en esta mañana estar en tu presencia y poder prepararnos para meditar tu palabra. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para que así podamos atesorar tu palabra y ser hacedores de ella, de tal manera que nos sintamos muy satisfechos de estar haciendo tu voluntad. Lo imploramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos en esta mañana a meditar con respecto a la bondad. La bondad significa compasión, misericordia, piedad. ¿Cuánta falta hace en el mundo estos 3 elementos tan importantes? Porque de ser así, nosotros tendríamos de ver a lo que se llama compasión, además de esto, la misericordia por nuestros prójimos. En cierta ocasión, el Señor Jesús le estaban haciendo los judíos, especialmente los escribas y los fariseos, la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Ellos, por supuesto, ya lo sabían, pero lo hacían para tentar al Señor. Y el Señor les expuso una parábola. En el Evangelio según San Lucas capítulo 10 y versículo 30, acerca de un hombre que venía de Jerusalén a Jericó. Y en este lugar que transitaban había mucho comercio. Iban y venían comerciantes, no cabe duda, manejando muchas fuertes cantidades de dinero. Y así como abundaba el comercio, abundaban también el ladronismo, de tal manera que era un lugar peligroso. Y este hombre fue asaltado, le robaron lo que tenía y también lo dejaron medio muerto. Lo golpearon de tal manera que este pobre hombre quedó tendido en el suelo. Pero nos dice la palabra del Señor, como dije en San Lucas capítulo 10 y versículo 30, aconteció que cuando estaba este hombre allí en el suelo inconsciente, dice que pasó, dice, o descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. En otras palabras, no tuvo misericordia para este pobre hombre. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Y luego pasó un samaritano que iba de camino y vio cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 dracmas y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele,
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues es de estos tres? Sí, de estos tres, el que fue el prójimo de este hombre. Y él dijo, respondieron los fariseos, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo. Muy bien, vemos aquí cuando habla de el sacerdote. Los dos que pasaron eran judíos, tanto el sacerdote como el levita. Ahora que ambos se dedicaban a diferentes actividades. El sacerdote era aquel que ministraba la palabra de Dios en el día séptimo. Y sin embargo, si bien es cierto, él era un buen hombre y sobre todo un hombre docto en las Escrituras, pero carecía de misericordia, él carecía de piedad, carecía de bondad, de tal manera que él no tuvo amor para su prójimo. Y el levita, por lo consiguiente, este era un hombre que era dedicado a hablar sobre la ley de Dios. Pero este hombre, sin duda, era tan legalista que él no quiso, aparentemente, contaminarse, o tal vez tenían el temor de ser asaltados al momento de estarle prestando auxilio a aquel pobre hombre. Pero luego nos habla de alguien que era samaritano. El samaritano era un gentil, un hombre que no estaba estudiando las Escrituras, pero era un hombre que sintió en su corazón ese espíritu de bondad, de misericordia. Y este hombre se apió de su cabalgadura y le prestó el auxilio a este infeliz. Vendó sus heridas, lo llevó, dice, a un mesón y entonces pidió que cuidaran de él. Él dejó dinero para los gastos que se iban a causar para darle atención a este pobre hombre. Y cuando yo regrese, te lo pagaré todo. Bueno, es interesante de veras cuando hay personas de ese tipo, bondadosas. Ojalá que nosotros lleguemos a ser iguales. Solo Dios puede hacernos así. Si no tenemos ese amor al prójimo, verdaderamente estamos muy atrasados en lo que es el aspecto espiritual. Dios nos ayude a ser mejores cada día. Luego vamos a ver, hermanos, el fruto de la fe. La fe es algo tan importante. La fe es algo que nos define aquí la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y capítulo 11 del versículo 1. Aquí nos describe qué es la fe. Si muchos preguntan o no saben qué es la fe, ustedes saben que fe es creer. Fe es esperar con la certeza de que va a recibir algo. Y dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí la palabra de Dios nos explica muy claro que por la fe fue hecho el universo. Muchos no creen que el universo fue hecho por Dios, pero la Biblia dice desde Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba en un completo caos y todo estaba revuelto, por así decirlo, por eso el caos
A esto se refiere. Pero ¿qué hizo Dios? Apartar la luz de las tinieblas, separar el agua de la luz. Y así, a la luz le llamó día, a la noche luz. Bueno, o tinieblas. De tal manera, hermanos, que por la fe fue constituido el universo. De tal manera, la fe nos es muy indispensable a todos, en el sentido de que todos estamos con la mejor disposición de orar, de pedirle a Dios que se manifieste. Por ejemplo, ahorita que estamos pasando esta pandemia y que realmente en Guatemala quedó acá, como que le gustó Guatemala y aquí se quedó. Pero esperamos en Dios que pase, aun cuando Dios permitió esto, porque muchas cosas están cambiando. Parece que esto ha hecho despertar el amor al prójimo, porque ahora es cuando miramos por el que tiene necesidad. Por supuesto que hay personas que piden y tal vez no tienen mucha necesidad, pero creemos nosotros que Dios nos permite a nosotros hacer todo el bien posible, de tal manera que podamos en esta forma ayudar al prójimo. Dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 2 y versículo 10, no defraudando, sino mostrándote en todo para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando nosotros tenemos ese espíritu de fe, de bondad, de misericordia, nosotros de veras podemos decir que tenemos fe. De nada nos sirve decir, yo tengo mucha fe, pero nosotros no ayudamos en nada. Bueno, la fe pues ya sabemos que es la forma como nosotros podemos adquirir algo. Orar al Señor, aunque no sabemos si Él nos va a contestar hoy, mañana, tampoco le podemos exigir, Señor, dame hoy lo que te estoy pidiendo. Nosotros no tenemos derecho de mandar a Dios. Podemos orar, Él nos lo permite y le gusta que nosotros le oremos. Cuando Él ya sabe qué es lo que necesitamos, pero a Él le agrada que nosotros oremos y le pidamos. Es como un padre de familia que le agrada que su hijo le pida, que no robe los centavos, sino que pida. Eso es lo importante. Y es en esa forma como los padres le dan a sus hijos de acuerdo a sus necesidades. De tal manera que en esta forma nosotros tendremos la bendición de obtener todo lo que necesitamos. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, y ahí nos dice en el versículo 22 lo siguiente. El Señor Jesús estaba hablando con la gente, pero le dice, respondiendo Jesús por preguntas que siempre le hacían, les dijo, tened fe en Dios. Y es que el Señor Jesús dice que sintió hambre. Por supuesto, en realidad el Señor podía pasar sin comer mucho tiempo, así como estuvo en la tentación en el desierto 40 días y 40 noches, pero en realidad Él dice que sintió hambre y pasando en el campo vio una higuera y fue ahí a tomar del fruto de la higuera para comerla. Pero se dio cuenta que la higuera no estaba dando nada, no tenía fruto. Es lo mismo que muchas personas o cristianos, somos cristianos, pero no damos fruto. Y la palabra de Dios dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero todo pámpano que en mí lleva fruto, le limpiaré para que lleve más fruto. Qué interesante es esto, de veras. A Dios le agrada que sus hijos tengan fruto. Y ese fruto tiene que ser visible a los demás. Eso es tener fe en el Señor y poder obtener lo que tenemos. Jesús les dijo,
tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Nosotros sabemos que si el Señor ha dejado promesas, Él nunca va a dejar de cumplir esas promesas que nos ha dejado. Gracias a Dios, porque es un Dios misericordioso. Tenemos también el otro fruto, es el octavo, cuando nos habla de la mansedumbre. Por ejemplo, el Señor lavó los pies de sus discípulos. El Señor Jesús, siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él se humilló de tal manera al hallarse en la condición como hombre. Y estando en esa condición, en cierta ocasión que estaban sentados a la mesa con sus discípulos, el Señor tomó un balde con agua y tomó una toalla y se la ciñó. Y se fue a poner ahí de rodillas a los pies del primer discípulo. Y entonces les comenzó a lavar los pies. Imagínense, siendo el maestro, siendo el Señor de los señores. Sin embargo, ¿hasta qué punto llegó su humillación, su sencillez, su mansedumbre? ¿Y qué hizo? Lavarle los pies. Y cuando llegó a Pedro, Pedro no quiso, escondió los pies y le dijo: Señor, no me lavará los pies jamás. ¿Pero qué le respondió el Señor? Si no te dejare lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Cuando el apóstol Pedro escuchó esto, eso sí le llegó al corazón y dijo: no, Señor, si es necesario, los pies y las manos, como quien dice todo. Entonces Jesús le dijo: el que está limpio no necesita, sino que le lave los pies. ¿Qué daba a entender con esto? Que el Señor los estaba purificando, santificando, para que ellos, cuando les llegara su momento, pudieran ser buenos ministros de Dios. De tal manera que tenía su importancia, tenía su significado el lavado de los pies. Solo el Señor pudo haber hecho esto para santificar a sus apóstoles. En algunas denominaciones o sectas acostumbran el lavamiento de los pies, tal vez ya no lavándole los pies uno a su semejante, sino que ellos les dan un balde, se lavan los pies. En fin, la forma de santificarse ya no es esa. La santificación viene de una completa y absoluta entrega al Señor Jesús. Entonces viene lo que se llama la santificación. Cuando nosotros nos apartamos de todo lo que nos contamina en este mundo, entonces nosotros tenemos la bendición de servir a nuestro Señor con este procedimiento, ¿verdad?, de mansedumbre. Y la palabra del Señor también nos habla. Cuando leemos la carta de Pablo a Timoteo, ahí nos dice el apóstol Pablo en su capítulo 6 de la primera carta y versículo 11, las palabras siguientes que nos menciona. Y dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Interesante cuando nos habla de esto. Tú, oh hombre de Dios. Tal vez en esta mañana me estén escuchando siervos de Dios, hermanos que ministran la palabra del Señor. A nosotros nos está hablando el Señor. Tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. En otras palabras, de cosas que contaminan nuestra vida espiritual, nuestra mente y corazón. Huye de estas cosas. ¿Qué es huir? No es cobardía. Para el cristiano, huir es apartarse de lo que no es de Dios y que nos va a hacer un daño muy terrible. Sigue la justicia. ¿Cuál es la justicia? Nosotros somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la justicia en nosotros es que ya somos más humanos.
para tratar a la humanidad. La piedad, la piedad. La piedad es tan importante como acabamos de ver. Allí en el fruto de la bondad que es compasión, misericordia y piedad. La fe justamente es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Que la fe es justamente la base para obtener las cosas y poder lograr a Dios con la seguridad que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Bueno, estamos ahora nosotros en una época en la cual yo creo que muchos de nosotros hemos sentido el propósito de orar mucho al Señor. Hay mucho por qué orar. Por ejemplo, tenemos nosotros las reuniones así en la noche, a las 7 de la noche, ya de parte de la asamblea, tenemos aproximadamente unos 60 celulares que se comunican con nosotros. O sea, 60 familias. Entonces, estamos predicando la palabra de Dios toda la noche de lunes a domingo. Y las hermanas también se conectan el día martes y el día jueves. Entonces se medita la palabra del Señor, se cantan himnos, que es muy lindo, se alaba al Señor y tenemos momentos de oración. Y en esos momentos de oración es cuando pedimos al Señor por los enfermos, por los hermanos que están en el hospital, por hermanos que están pasando trabajos tal vez sin empleo. Están buscando qué conseguir para su familia. Y esto es un conflicto. Hemos tratado de ayudar a las familias que nos es posible, con ayuda, tal vez, si no económica, por lo menos con víveres y cosas por el estilo. En esta ocasión el Señor nos ha permitido hacer lo que antes no hacíamos, sino muy de vez en cuando que visitábamos una familia, veíamos sus necesidades y tratábamos de llevarle algo, pero ahora no. Ahora sí, consecutivamente, estamos practicando el amor, la bondad, la piedad. Es interesante entonces poner en práctica los frutos del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos está edificando. Nos sentimos con una satisfacción tan grande de haber hecho el bien a nuestros semejantes y a nuestros hermanos en Cristo con mucha especialidad. De tal manera que tenemos más tiempo para orar. Cuando estamos en casa, ¿qué hacemos? Bueno, hoy tenemos más oportunidad para leer la palabra de Dios, para establecer un sistema de meditación en las Sagradas Escrituras, ya sea porque nosotros lo hagamos solos o porque tal vez tenemos oportunidad de hacerlo con nuestros hijos. Y si la esposa tiene esa voluntad, pues dejar un momentito sus quehaceres y venir con nosotros a meditar la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Si usted no lo ha experimentado, dése cuenta. Nosotros decimos, yo leo la palabra de Dios. Pero ¿no se ha dado cuenta usted que la palabra de Dios es la que lo lee a usted? Porque Dios escudriña los corazones a través de su preciosa palabra. Nos dice lo que somos, lo que tenemos y lo que debemos ser. Lo que quiere decir que si usted no lee la Biblia es porque no quiere que Dios le redarguya. Es porque usted no quiere corregir sus errores. No quiere seguir los pasos del Señor. Y eso es muy lamentable. Hasta cierto punto, muy lamentable. Pero estamos en la oportunidad de quedarnos, si Dios nos permite, que pase esta pandemia y venga ya la salud para nuestro país y para los creyentes en particular, que ya nos podamos congregar en su sala de predicación, pero nosotros ya nos quedamos con la costumbre de usar de amor, de piedad, de bondad, de misericordia a nuestro prójimo.
De tal manera, hermanos, que para algo está sirviendo lo que nos está sucediendo. ¿No les parece? Ya no somos egoístas. Ahora tenemos que compartir lo que Dios nos está dando. Qué interesante, qué hermoso es esto verdaderamente. Otra cosa, y quiero con esto terminar, que hay algo que también la palabra de Dios nos habla, que si vamos a meditar la palabra, procuremos que estén nuestros hijos. Si es que los tenemos, pues invitémoslo a que vengan a meditar con nosotros la palabra de Dios. Figúrense que esto viene desde tiempos tan antiguos, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando el pueblo del Señor iba de camino en el desierto a la tierra prometida, el Señor dejó una ordenanza al pueblo de Israel. Y le dice en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9 lo siguiente. Capítulo 4 y versículo 9 le dijo el Señor así a sus hijos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, note bien esto, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Interesante, ¿no le parece? Que las guardarás tú, las practicarás tú de todo lo que has visto y oído. Y esto lo vas a enseñar a tus hijos. Damos gloria al Señor. Que los hijos que el Señor nos ha dado en nuestro hogar, los 4 hijos se convirtieron al Señor. Hay una cosa que debemos observar. Los hijos creyeron en el Señor, pero muchas veces el hijo, al llegar a cierta edad, que ya estudia, que ya está tragándose los libritos de ciencia, teología y de cuantas cosas, pero ya resultan negando lo que son las cosas de Dios. Ya no quieren seguir los pasos del Señor. Y si uno le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué ya no quieres seguir las cosas del Señor? Bueno, lo que pasa es que como yo ya estudié, ya sé un poco más, y ahora yo sé que lo que ustedes hacen es una ignorancia. Eso es por así decirlo, un engaño lo que les están haciendo. Total que se burlan de usted. Qué lamentable es esto. Pero yo le voy a decir una cosa. Esa palabra que ellos recibieron cuando niños es como una semilla que para que tenga fruto hay que sepultarla. Y cuando ya le llega la humedad, entonces germina y sale el embrión y poco a poco crece y crece hasta que llega la época de dar fruto. Así son nuestros hijos muchas veces. Aparentemente como que la semilla se perdió, pero órele al Señor, órele al Señor. Es como alguien que tiene su terreno, pero lo cuida y lo limpia y total, hasta que llega el momento que la lluvia viene. Entonces ya germina, crece y tiene fruto, y fruto a 100, a 60 y a 20 por hora, a 20 por cada fruto que da. Lo que quiere decir que no es por gusto lo que usted sembró, tarde o temprano. Muchas veces los hijos son tan rebeldes que ellos no quieren, digamos, seguir el camino del Señor. Pero muchas veces, por el mismo descarrío que tiene, va a venir un golpe muy fuerte. Dios no lo quiera, pero tal vez un accidente, posiblemente que tiene una empresa y de repente quiebra. Eso trae un impacto muy fuerte al corazón de la persona, pero de ahí puede nacer de nuevo la fe en el Señor. Dios tiene propósitos.
Nunca sucede nada, como decía el apóstol Pablo. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que quiere decir que tarde o temprano va a germinar la semilla en el corazón de nuestros hijos. Y aquí dice no solamente nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos. Quiere decir que nosotros tenemos mucho que ver con los nietos. Nosotros sabemos que los nietos posiblemente que están más lejos de nosotros, tenemos menos obligación, pero a veces cuando los padres no se preocupan mucho, estamos nosotros precisamente para hablarles de la palabra del Señor y ellos tienen que reconocer. Fíjese que a los papás les desobedece, no les escuchan, pero cuando usted como abuelo va y les habla, ellos lo oyen. ¿Por qué? Lo respetan por su edad, porque saben que usted no los está regañando ni les está golpeando. Usted va con consejos, ¿no es cierto? Con consejos. Por eso a veces los hijos o los nietos suelen querer más a los abuelos que a los propios hijos. ¿Pero por qué? Porque nosotros en lugar de regañar, tratamos de hacerles un toque a la conciencia para que reflexionen y se den cuenta del error en que están y se arrepientan, le pidan perdón al Señor. Yo tengo como experiencia que cuando le hablo a mis nietos, ellos paran mientes, ellos me escuchan y ellos comienzan a seguir mis consejos. Yo doy gloria a Dios porque la mayoría de mis nietos son convertidos. Si alguno no es consagrado, pues llegará el momento que el Señor tratará con él y entonces se verá el fruto de la siembra que usted hizo en el corazón de sus hijos. Por eso la palabra del Señor por algo dice, antes bien dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Y sabe qué dijo el rey Salomón? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esa es una gran verdad. Lo dijo un hombre muy sabio, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. Cuando sea grande, no se apartará de él. ¡Qué bendición! Yo creo que para nosotros, los que ya vamos caminando, ya estamos más cerca de partir de este mundo, pero nos queda una satisfacción grande de haber hecho algo en favor de nuestros hijos, en favor de nuestros nietos y tal vez a nuestros bisnietos. Yo he tenido oportunidad de hablarle a mis bisnietos, ¿verdad? Tengo muchos bisnietos para decirles algo. Tenemos como 15 bisnietos y todos han escuchado el mensaje que les hemos dado. Entonces, ellos ya son responsables. Si vienen al Señor, se rinden al Señor, gloria a Dios, ellos serán bendecidos. Pero si no, tarde o temprano, el Señor va a tratar con ellos y entonces ellos se van a arrepentir y se van a rendir al Señor. De tal manera, mis hermanos, que debemos seguir adelante aunque nos cueste, pero con la ayuda de Dios vamos adelante. Gracias a Dios por su palabra y quedamos pendientes para meditar sobre la mansedumbre, la templanza en el próximo estudio, si el Señor así nos lo permite, para darle la finalidad que persigue esta palabra tan preciosa de los frutos del Espíritu Santo, pero poderlos ir practicando con la ayuda del Señor. Si en esta mañana hay personas, tal vez jóvenes, señoritas, que hemos escuchado la palabra de Dios, que han escuchado los consejos de sus padres, de sus abuelos, pues hombre, ¿por qué no seguir sus pasos? ¿Por qué no buscar al Señor? ¿Por qué no leer su palabra?
todo esto va a traer a ustedes gozo, paz, bendición, prosperidad espiritual, quizás hasta bendición material. No lo dudo ni un momento que todo va a venir a su vida espiritual. De tal manera que vamos a orar dando gracias a Dios por esta reunión y pidiendo a Dios que nos siga ayudando para proseguir con este programa. Padre Santo, te agradecemos por habernos concedido meditar en tu palabra, esperando que nuestros corazones siempre estén dispuestos para recibirla con amor, con fe, con la convicción, querido Padre, de que tú te vas a manifestar y que vas a cumplir tus promesas en nuestra vida. Nos encomendamos en tus manos, pedimos por nuestros hijos, te pedimos por los nietos, te pedimos por los bisnietos, para que un día no lejos ellos también sean siervos tuyos, convertidos de verdad. Acepta nuestra gracia que te damos en la persona bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que sean bendecidos del Señor una vez más. No olvidemos, Dios mediante estaremos con ustedes el próximo domingo a las 9 de la mañana. A veces ha variado la hora, pero a veces podría ser por la corriente o porque ha habido algún desperfecto o algo por el estilo, pero siempre el programa es a las 9 y también por medio de asamblea de hermanos, ahí también está pasando el programa. Eso pasa una hora después de que predique la palabra. De tal manera que todos son invitados para estar con nosotros el próximo domingo. Dios les bendiga ricamente.